Una nueva serie que se titula Descubriendo quién soy. Y creo que va a ser un tiempo bueno, creo que va a ser un tiempo de establecer fundamentos que para mí son muy importantes y vamos a conseguir varias cosas. Número uno, aquellos que ya lo han escuchado van a seguir sobreedificando. El apóstol Pablo dice, para mí no me es gravoso repetir las mismas cosas y para ustedes es de provecho. Entonces, voy a enseñar como si nunca hubiese enseñado. Obviamente, seguramente el nivel que voy a enseñar ahora, consciente e inconscientemente, no va a ser el mismo que cuando lo enseñé en el año 2018 o 17, no recuerdo, entre el 16 y el 18 yo enseñé esta serie, pero creo que va a ser muy importante para aquellos que lo escuchen, que presten mucha atención. Y hay muchas personas, incluida la mayoría de las personas que están en esta sala, que no me escucharon nunca enseñar esto. Sí, puede ser que hayan leído mi libro, puede ser que lo hayan estudiado, pero nunca va a ser igual que escucharlo directamente en una enseñanza de la iglesia local. Yo creo que nada debería sustituir el escuchar en la iglesia local. Creo que hay una unción, hay un mover del Espíritu Santo que hay en una reunión que no está en otras cosas, no está en otros medios. Así que va a ser un buen tiempo, tengo mucha expectativa, estoy muy tranquilo, porque este es el fundamento, este es el Evangelio, y vamos a poder enseñar y establecer buenas bases para tener una vida cristiana llamada fe. ¿Ok? Hay lamentablemente una ola dentro del ámbito cristiano que tiene que ver con malentender la gracia, y esto ha llevado a que gente camine sin usar la fe que Dios le ha dado. Y realmente lo que produjo un cambio en la vida de los cristianos fue entender que tienen la fe de Dios. Amén. Pero para que usted entienda la inmensidad y usted crea en la inmensidad de la fe que ha recibido, usted necesita saber quién es en Cristo. Amén. Usted necesita saber la obra transformadora que usted ha experimentado en el momento que recibió a Jesús. Hay muchos cristianos que no saben quiénes son en Cristo. Yo no voy a hablar de autoestima. Yo no voy a enseñar para que usted se sienta bien. Esa no es la meta. ¿Va a ser un efecto? Sí. Porque cuando usted sepa quién es en Cristo, usted se va a poner muy contento. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero mi meta no es que usted sonría. Y mi meta no es que usted se sienta bien. Mi meta es que usted sepa quién es en Cristo y que usted eche mano de la vida eterna. Para mí es sumamente importante que nosotros aprendamos a echar mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque realmente Jesús murió para que nosotros tengamos una nueva vida en Él. ¿Amén? Amén. ¿Y qué le parece si comenzamos desde allí? Romanos capítulo 5, versículo 12. Yo sé que todos pensaban que iba a empezar desde Efesios. Iba a empezar desde Efesios, pero he hecho un dribbling. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Desde que Adán pecó, desde que Adán traicionó a Dios, el pecado estuvo en el mundo. Y no entró por el diablo. Entró por el que tenía autoridad para entrar algo en la tierra, y era el hombre. Adán y Eva tenían la autoridad dada por Dios para gobernar la tierra. Y me gustaría que cuando usted escuche la palabra gobernar por mi boca, lo traduzca por administrar lo que Dios me ha dado. Gobernar es que Dios te ha dado la habilidad para administrar
lo que Él te ha dado, porque Él es el Señor. Algunos malentienden, el mundo sin Cristo entiende gobernar como enseñorearse de los demás. Pero en el cuerpo de Cristo nuestro idioma es otro, nuestro lenguaje es otro. En Cristo gobernar es administrar, porque en Cristo somos un cuerpo y toda autoridad y todo poder que Dios nos da es para servir a otros. Amén. Por eso ser pastor tiene que ver con gobernar. Yo gobierno la iglesia local, la iglesia Nuevo Comienzo. Pero gobernar no significa ser el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Yo soy el administrador de la iglesia Nuevo Comienzo. Y obviamente como administrador de la iglesia Nuevo Comienzo, Dios me ha dado poder y autoridad para hacerlo. Y yo como pastor debo descansar en ese respaldo divino. Hablo de mí, pero cualquier pastor que me esté escuchando tiene que estar tranquilo en esa seguridad. Y la iglesia debe aceptar, recibir y valorar y respetar y seguir esa autoridad que Dios nos ha dado. Porque nosotros no somos puestos para enseñorearnos, sino para servirles. Pero hablo de la autoridad para que todo el mundo lo entienda, pastoral, porque es la que usted está viendo visiblemente. Pero usted tiene poder y autoridad sobre su vida. No significa que usted sea el Señor. Porque desde que Adán traicionó al mundo, el diablo es el Señor de esta tierra. De este mundo, perdón. Y él manipula y maneja a la gente sin Cristo como él quiere. No hacia la iglesia. Porque la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Amén. Y Él es el Señor. Amén. Ok, pero de esto está hablando Romanos. Que por el pecado de Adán, por la traición de Adán y Eva, entró en el mundo el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y este pecado y esta muerte la heredamos todos. Y la condición del ser humano sin Cristo es que están muertos en delitos y pecados, están separados de Dios. Entienda la palabra muerto como separación. Esto lo vamos a estudiar en la escuela. Pero la Biblia nunca habla de la muerte como de dejar de existir. Habla de separación. La muerte espiritual tiene que ver con que el hombre, la mujer, el ser humano, que fue creado para relacionarse y para caminar con Dios, fueron separados de Dios. Pero la Biblia dice, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Adán traicionó a Dios y Dios envió el don. La palabra don es regalo. Es interesante. Dios respondió a la traición con un regalo. Esto es la gracia. La gracia no es que los cristianos nos quedemos sentados en una silla engordando, esperando que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. La gracia es que aquel que fue traicionado, en vez de vengarse y cumplir su sentencia sobre nosotros, nos dio un regalo. ¿Y cuál fue el regalo? El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿qué trajo la traición? Muerte. ¿Sí? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿quién inició la reconciliación? Dios. Eso es gracia. La gracia es que el traicionado dio el primer paso de la reconciliación. Dios dio el paso de la reconciliación. ¿Cómo? Nos dio un regalo. ¿Cuál fue el regalo? Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo fue el regalo. Amén. Dios nos regaló al Hijo. Seguimos. Y con el don no sucede
como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, Adán traicionó a Dios, eso trajo pecado, trajo muerte y trajo culpa. Trajo un juicio. El juicio en el cual somos declarados culpables. Todo esto vino de la línea de Adán. Pero Dios creó otra línea. La línea del Hijo de Dios. La línea de Jesús. La línea del regalo. La línea de la gracia. Muchos cristianos están caminando hoy siendo enseñados a vivir en una falsa fe que tiene que ver con justificarse con buenas obras, con una conciencia muerta de la línea de Adán. Porque la ley, dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. La ley fue dada para exponer a la persona ante su condición. La ley fue dada a Moisés para que por medio del ejemplo del pueblo de Israel todas las naciones supieran que están en pecado, que están separadas de Dios, que están condenadas y que necesitan un Salvador. Lamentablemente muchos cristianos y muchos predicadores, con buena intención pero mala formación, están viviendo un falso evangelio porque está basado en la línea de culpa de Adán. Se siguen tratando como pecadores. Se siguen tratando como indignos delante de Dios. Siguen creyendo y orando y practicando una falsa fe como si fueran indignos y no tuvieran derecho a caminar con Dios. Y un alto porcentaje de la cristiandad está viviendo sin fe. Porque para usted vivir por la fe, tiene que dejar de verse en Adán y verse en Cristo. Amén. Y este es el fundamento de la fe. Y creo que por esto el Señor me ha enviado a enseñar esto. Porque nuevamente se ha vuelto a desvirtuar el mensaje. Y nuevamente empiezo a escuchar a gente que enseñaba gracia y los empiezo a escuchar enseñar cosas que no tienen nada que ver con la línea de Jesús. Ya no están identificados con Cristo, están identificados con otras cosas. Y si yo no estoy en Cristo, yo no puedo vivir por la fe. Si yo estoy identificado con Adán, yo tengo que pagar la sentencia judicial que está decretada en mi contra. De acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Pero Colosenses dice que el acta de los decretos, la sentencia judicial en la cual decía José Luis es culpable porque es linaje de Adán, esa sentencia fue clavada en la cruz del Calvario, donde Jesús tomó mi lugar. Y ahora yo debo correr mi carrera con paciencia. ¿Cómo, pastor? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Estoy introduciendo una serie, pero es muy importante que entendamos que realmente hubo un cambio de naturaleza, hubo un cambio de realidad y que ahora nosotros necesitamos saber quiénes somos. Porque si nosotros seguimos viéndonos como pecadores, estamos diciendo que Jesús no murió. O lo que es peor, que es insuficiente. O lo que es peor, que Dios fracasó. Porque fue Dios quien envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Y con el don no sucede, versículo 16, como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, ¿quién envió el don? ¿Quién envió el don? Dios. Entonces esto es un tema de Dios. La condenación es un tema de ¿quién? De Adán. La condenación es una consecuencia de Adán.
¿Usted está en Adán o está en Cristo? Usted no tiene derecho entonces a condenarse. No es que se lo recomiende, es que yo le tengo que decir que usted no tiene derecho a tratarse mal. Usted no tiene derecho legal a creer que no le va a ir bien. Usted no tiene derecho a creer que Dios envía maldiciones. Y Santiago, si le parece duro como lo estoy diciendo, Santiago dice: hermanos míos amados, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La Biblia dice que aquel que piensa que algo malo viene de Dios, está errando. Y la palabra errar en Santiago es la misma que pecar. El creyente que cree que algo malo que está experimentando en su vida es la voluntad de Dios, está pecando. Para los que les gusta hablar de pecar. El pecado de un creyente es no verse en Cristo. El pecado de un creyente es verse fuera de Cristo. Y el pecado del creyente no va a cambiar su realidad en Cristo, pero sí va a determinar que está creyendo. Porque cuando yo te diga que por la llaga de Jesús fuiste curado, si usted no se ve en Cristo, usted se va a ver indigno para ser sano. Porque va a pensar en sus méritos. Pero cuando usted sabe quién es en Cristo, yo suelto la palabra de fe y va a encontrar a alguien que la cree. Pero si yo lanzo una palabra de fe en una sala de incrédulos, es como una semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Si yo lanzo una palabra de fe en una sala donde la gente está en amargura, en afanes y en el amor de las cosas de este mundo, esa palabra va a ser ahogada por el diablo, va a ser robada por el diablo. Y esto lo dijo mi Señor Jesús. Necesitamos enfocar nuestros corazones y creer la palabra de Dios. Creer quiénes somos en Él. No permitir que nada de este mundo nos quite la mirada de Jesús. Entonces no permitiremos afanes. No amaremos nada en esta tierra más que a Jesús. Entonces cada palabra que sea lanzada de un púlpito por un hombre o una mujer con autoridad para hacerlo, esa palabra de fe va a encontrar buena tierra. Y si hay buena tierra, la palabra va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria a Dios. Y vamos a ver más milagros, vamos a ver más sanidades, vamos a ver más la gloria de Dios. Porque va a haber tierra que va a recibir la semilla. ¡Aleluya! Pero ¿dónde empieza todo? En el don de Dios. Cada cosa que crees, ¿qué le da legalidad? ¿Tu bien hacer o el don de Dios? Cada cosa que estás creyendo, cada cosa que no crees que mereces, pregúntate ¿por qué crees que no lo mereces? Y te vas a dar cuenta que ese pensamiento es herencia de Adán y no de Cristo. Y ahí está tu decisión. ¿Quiero seguir caminando en tinieblas o quiero caminar en la luz que es Cristo? ¿Ven lo importante de saber quiénes somos en Él? Porque el don viene de Dios y vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, por medio de Adán vino el pecado, por medio de Adán vino la muerte, por medio de Adán vino la condenación, pero por medio del don de Dios vino la justificación. Soy la justicia de Dios en Cristo. Y no hice nada para merecerlo. Lo hizo todo Dios.
Entonces cualquiera que tenga problemas con lo que creo, que hable con el que lo hizo. Amén. Pero yo no voy a pelear con Dios. Voy a disfrutarlo porque yo no voy a ser tan tonto para rechazar un regalo tan bueno. Amén. Pues esto es una iglesia de libres. Amén. Yo soy un pastor de gente libre. En la iglesia Nuevo Comienzo no vamos a edificar culpables, ni vamos a edificar condenados, ni vamos a edificar gente que cree que está perdido. En la iglesia Nuevo Comienzo, el que venga perdido se encuentra. El que venga esclavo es libre, el que venga enfermo se sana. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Porque somos lo que somos en Él. Vamos a descubrir quiénes somos. No vamos a permitir que el mundo nos defina. No vamos a permitir que el dinero que hay en nuestra cuenta bancaria hoy nos defina. No vamos a permitir que un informe médico nos defina. Si el informe médico contradice Primera de Pedro 2.24, como yo estoy en Cristo, yo sé que Primera de Pedro 2.24 va a cambiar mi informe. Amén. Porque por su herida yo fui curado. Amén. Estoy diciendo los versículos porque quiero que los busquen y los lean en su casa. Estudien. Amén. Amén. Pero el informe médico puede ser contrario. Bendecimos a los médicos, ¿sí o no? Damos gracias a los médicos. Vamos a creer que quieren ayudarnos, ¿sí o no? Amén. Perdón por la ironía. Pero no dependo de ellos. Jesús es el sanador. Amén. Pero me tengo que aferrar que Él es el sanador. Yo no puedo basar mi confianza en un sistema maldito. Hello. Hasta ahí puedo leer, me decía. Maldito el varón que confía en otro varón. Pero la Biblia dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios no cambia. Dios nunca tiene intereses ocultos. Dios siempre está a mi favor. Entonces yo voy a confiar en Dios. Todos los que estamos en esta sala, todos, hemos cometido el error de depender de otros. La palabra, el profeta no está diciendo que andemos de desconfiados con la gente. Está diciendo que dependamos del Señor. Confiamos en los médicos, pero dependemos del Señor. No tenemos por qué desconfiar de todo el mundo, pero mi confianza está puesta en el Señor. El Señor es el que me cuida, Él es el que me levanta, Él es el que me restaura, Él es el que me hace caminar en seco. Por eso el Salmo 91 es una palabra de Dios. Es una palabra de Dios. Qué interesante que antes de la gran pandemia que golpeó el mundo, el Espíritu Santo guió a un hombre de Dios a escribir un libro tratando el Salmo 91 para descansar en el Señor. Qué curiosidad. No es curiosidad, es que el Señor siempre se anticipa. El Señor siempre nos prepara para que cuando pase algo en este mundo que está maldito, los hijos de Dios estemos preparados. Amén. Vivir por la fe no es creer que estamos en una burbuja donde todo está bien. Vivir por la fe es que el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Y que puede haber momentos en los que estamos en valle de sombras de muerte. Es decir, las circunstancias que nos rodean pueden ser positivas o negativas, pero lo que sí dice la palabra es que Él me va a guardar y me va a cuidar. Si dice que si hay un mar rojo, Él lo va a abrir, voy a caminar en seco. Si dice que yo voy a caminar en medio del valle de sombra de muerte y a mí no me tocarán. Si dice que los ángeles tienen la orden de guardarme, de protegerme y de servirme en todos los momentos de mi vida. Eso sí dice la palabra. No dice que la vida va a ir, no, porque estamos en un mundo maldito, pero usted está bendito. Entonces yo no te voy a hablar bien del mundo, tampoco te voy a hablar mal, pero sí te voy a decir quién eres en Cristo. Amén. Usted está en Cristo, el mundo no. El mundo está en Romanos 5:12. Pecado, muerte y condenación. Usted está en Cristo. Así que déjese de sorprenderse por las cosas que pasan en este mundo y mucho menos deje de culpar a Dios. Porque el mundo sigue estando en el estado que Adán lo dejó.
Dígame gracias, pastor, o ya lo entendí, o amén, de acuerdo. Ya sabemos la norma del juego. ¿Ok? Pero nosotros no. Nosotros sí que hemos cambiado. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados y hemos sido sentados juntamente con Cristo y ahora tenemos autoridad. Esa autoridad se llama vida de fe. Amén. Pero siempre poniendo los ojos en Jesús, que es el don. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Fíjense, el mundo está bajo maldición. ¿Lo dice aquí o no? Está muerto. Pero la muerte reina en los que no creen. Los que no creen, los que creemos, hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por tanto, podemos reinar en nuestras vidas con la gracia y la justicia. Amén. Podemos reinar. ¿Qué significa? Creer que tenemos que vivir lo que pertenece a la gracia y a la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es reinar? No permito ningún pensamiento, ninguna actitud, ninguna creencia de que estoy separado de Dios. Entonces voy a orar con fe, voy a leer la Biblia con fe, voy a hablar con fe y voy a creer en lo que Dios me ha prometido, sabiendo que todo me va a ir bien. Amén. En medio de un mundo muerto, yo voy a vivir en vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo estoy en el don. El principio número 1 de descubrir quién soy es que estoy en Cristo. Amén. Estoy en Él. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, no tomándonos a nosotros en cuenta nuestros pecados, sino que los puso sobre Jesús. 2 Corintios 5:17 en adelante, por si acaso. Nosotros estamos en el lugar que Dios determinó para nosotros. Lo hizo Dios. Y eso es gracia. Amén. La vida de fe no tiene que ver con producir mi victoria. La vida de fe tiene que ver con vivir experimentando la victoria que Dios ya nos dio en Cristo. Amén. ¿Ve la diferencia? Entonces, cuando usted entiende quién es en Cristo, lo que no va a producir son dos cosas. Número 1, no va a producir creyentes condenados, sino que va a producir creyentes libres. En la conciencia, ya no son en Cristo, pero va a despertar una conciencia libre. No de esclavos, sino de hijos. Lo segundo que no va a producir el mensaje del Evangelio son creyentes estáticos, pasivos, perezosos, esperando que algo suceda. No. El Evangelio va a producir creyentes firmes, constantes, hombres y mujeres de acción, porque están seguros de que les va a ir bien. Amén. Todo lo que yo toque prosperará. Amén. Todo lo que pise la planta de mis pies será bien. Amén. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Mis hijos serán poderosos sobre la tierra. Mis hijos heredarán naciones. ¿Lo dice la Biblia o no? Amén. Pero Deuteronomio 28, 14 en adelante, ¿qué dice? Habla de enfermedades, habla de destrucción familiar, habla de esclavitud, habla de improductividad, habla de todo lo que tiene que ver con destrucción. Ah, pero es que eso no me corresponde a mí. Eso pertenece a la muerte, pertenece a la condenación. Yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy bendecido. Y si estoy bendecido, ¿me pertenece qué? ¿Qué me pertenece? Bendito yo en mi entrada, bendito yo en mi salida. Amén. Es decir, me va bien cuando voy a un lugar, me va bien cuando salgo a un lugar. Todo lo que pisa la planta de mis pies será mío. Todo problema que venga contra mí va a provocar 7 caminos de oportunidad de victoria. Es decir, las derrotas que el diablo quiera poner en mi camino van a ser oportunidades de 7 caminos de victoria para mí. Voy a ver el poder de Dios. Ah, que lo quisiste dejar sin trabajo. Ah, mira, ahora va a tener trabajo, va a tener herencia, va a tener ahorro, va a tener propiedades, va a tener... Es decir,
todo se vuelva a nuestro favor. Amén. Amén. Pero eso para el que lo cree, Aleluya. no para el que se queda sentado. Que sea sentado, lo único que va a conseguir son un poquito más de kilos. Amén. La pereza no sirve. La pereza destruye. Y la pereza es un síntoma de incredulidad. Porque el perezoso cree que no, da igual lo que hagan, no le va a ir bien. Entonces, cuando yo veo a un creyente que no evangeliza, es porque es un incrédulo. Hello. No es un tema de tiempo. ¿Qué no tengo tiempo, pastor? Pinocho. No es un tema de tiempo, es un tema de incredulidad. No cree que el Señor lo quiere usar para sanar enfermos en las calles. No cree que el Espíritu Santo va a poner palabras en sus bocas para evangelizar. Entonces viene la pereza. La inacción es falta de fe. Perdónenme. Pero cuando yo creo quién soy en Cristo, cuando yo creo que todo lo puedo en Él, cuando yo creo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, cuando yo creo que estoy bendecido, voy a evangelizar. Amén. Porque decir, la libertad que tengo yo la quieren otros. Amén. Voy a compartir la libertad que tengo, la voy a predicar ahí para todos. Jesús murió por todos. No voy a esconder la luz debajo del almud, sino que la voy a poner en la montaña más alta y voy a hacer una luz que alumbre al valle. ¿Ve? El entender que soy en Cristo siempre va a producir una acción de poder. El que cree que por la llaga de Jesús fue sanado, va a orar por los enfermos, porque Él es el sanador, voy a orar por todos. Es que me duele, el nombre de Jesús es sano. Amén. No, pero es que el nombre de Jesús es sano. Porque la Biblia dice que a los que creen les seguirán señales, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, como yo lo creo, voy a actuar. Pero ¿quién cree esto? El que sabe quién es. Entonces, bajemos otra vez a la tierra. Milagros, señales, salvación, prosperidad. Esto hay que creerlo. Pero ¿quién lo va a creer? No hay que estar loco para creerlo. Hay que saber quién eres para creerlo. Solamente el que cree en Cristo Jesús, solamente aquel que sabe que es por gracia y que es una obra de Dios, se va a atrever a creer todo lo que la Biblia diga que es. Solamente una persona que sabe quién es en Cristo va a creer que puede hacer lo que la Biblia dice que puede hacer. Porque solo al que cree le seguirán las señales. La voluntad de Dios es que todo el mundo vea su gloria. Pero solo el que cree pondrá manos sobre los enfermos. El que no cree esperará algo que pase, algo del cielo. Estará como el paralítico de 38 años enfermo, esperando que el agua se mueva y que alguien lo empuje. Pereza. Porque no tiene fe. Pero el que sabe quién es en Cristo, el que sabe el don que ha recibido, el que cree en Cristo va a poner manos sobre los enfermos. Porque al que cree en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Entonces el que cree dice, voy a poner manos, pues se van a sanar todos. Amén. Voy a orar en nuevas lenguas. Tomaré cosas mortíferas, no me harán daño. Todo lo que conspirare contra ti delante de ti caerá. Todo lo que tú toques va a prosperar. Amén. Las señales siguen a los que creen. Todos los hijos de Dios tienen fe. No todos los hijos de Dios usan la fe. No es lo mismo. ¿Quién usa la fe? ¿Quién sabe quién es en Cristo? Amén. Yo sé quién soy en Cristo. Amén. El fundamento de quién soy no soy yo, es Jesús. Amén. Y la causa por la que Jesús ha sido el camino para mí es que Dios me ama. Y vuelvo donde empecé. Aquel al que traicionaron respondió con un regalo. Y eso es gracia.
Eso es la gracia. Vamos a descubrir quiénes somos. Vamos a descubrir quiénes somos para empezar a reinar. Vamos a aprender. Que la experiencia que tú tienes hoy en tu vida no te defina. Vamos a darle tiempo y atención a la palabra. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Hemos estado 20 domingos conociendo al Espíritu Santo. Ah, ya lo conocemos. Vamos a permitirle que nos abra los ojos del entendimiento. Vamos a permitirle que nos muestre la maravillosa nueva creación que somos en Él. Amén. Segunda de Corintios. Ya estoy mirando. Capítulo 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Vamos a ir a Juan, por favor. Juan capítulo 1. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿a los que creen que Dios existe o a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios enviado a morir por nosotros? Hay mucha gente que cree que Dios existe. Incluso me sorprende, a veces veo en las redes sociales a creyentes predicando, dicen en el nombre de Dios. La Biblia nunca habla del nombre de Dios, habla del nombre de Jesús. No se avergüenza del nombre. Nosotros no oramos en nombre de Dios, oramos en el nombre de Jesús. Que el mundo rechaza a Jesús, pero la iglesia no puede rechazar a Jesús. Usa el nombre. Usa el nombre de Jesús. En el nombre de Dios, no en el nombre poderoso de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará. Por eso están cambiando Jesús por Dios, porque es ante el nombre de Jesús que toda rodilla se doblará. Y la iglesia no puede dejar de usar el nombre. Por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fue un poquito la chiripiorca, pero es que me sorprende las redes sociales. Pastores no usando el nombre de Jesús. Creyentes no usando el nombre de Jesús. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. Y nadie va a cambiar eso. Aleluya. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que convence. No mi elocuencia, no mi verborrea. Es el nombre que sobre todo nombre. Ante el cual toda rodilla se doblará. Y están intentando callarnos, que no usemos, pero usemos el nombre. Aleluya. Aleluya. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Dios, vete demonios, suelta la Biblia. En el nombre de Jesús, sal fuera. Eso está en la Biblia. Así que no me sea tanto de redes y sea más de Biblia. Amén. Ahora estoy enseñando, ahora estoy siendo pastor. Sea creyente. Y el creyente dice lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. De hecho, la Biblia dice que una persona que no nombra a Jesús es porque no es salva. Hello. Es normal que el mundo no lo pueda nombrar, pero no puedo entender que la iglesia deje de nombrarlo.
Aleluya. Jesús, 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 Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor, sanador, libertador. Él es mi bandera de victoria. Jesús es el don de Dios. Amén. Tenemos que abrazar este nombre. No suelte el nombre. Use el nombre de Jesús. Tome autoridad en el nombre de Jesús en su hogar. Use el nombre de Jesús para ejercer autoridad sobre sus finanzas. Porque nosotros reinamos en el nombre de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos tiene que ver con ser creados. Y esto dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Usted no puede hacerlo, nadie puede hacerlo, sino de Dios. Amén. Somos una obra de Dios. Amén. Aleluya. Estoy poniendo fundamento, Este es el fundamento. El fundamento es que nosotros somos una obra de Dios. Y somos una obra de Dios creados en Cristo. De acuerdo a los expertos, 2 Corintios 5, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es una nueva clase de ser que no existió antes. Nosotros no somos un remiendo, no somos gente arreglada, somos gente nueva. Deje de tratarse como un remiendo. Es que yo antes. Está hablando de un remiendo, ese antes ya está en la cruz, mijo. Usted está en Cristo. Usted es nueva criatura. Una nueva clase de ser que no existió antes. Usted no es el Adán restaurado. Usted es nuevo. Nuevo. Me encanta lo nuevo. Somos nuevos. Y en lo nuevo no hay condenación. No hay culpa. No hay rencores. No hay ofensas. No hay maltrato. ¡Soy nuevo! Aleluya. ¡Nuevo! Y lo hizo Dios. Aleluya. Y si lo hizo Dios, perfecto. Así que no le digo que se lo diga a los demás, pero créale a usted mismo. Camine, soy lo perfecto de Dios. Ámese. Piense a usted como Dios piensa de usted. Dios dice que usted es una nueva criatura. Si no es tan importante lo que los demás dicen de usted, es muy importante lo que usted se habla a usted mismo. Y es muy importante que tú te empieces a hablar a ti mismo lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que eres una nueva creación. Que las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo viejo? Adán es viejo. El pecado es viejo. La maldición es viejo. La culpa es vieja. La sentencia que te da contrario es viejo. ¡Chao! ¡Goodbye! ¡Auf Wiedersehen! Bienvenida a la nueva creación. Somos hechura suya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted, si quiere vivir por la fe, tiene que cortar toda relación con los pensamientos del pasado. Tiene que, es que yo antes, pastor, ¿de quién me está hablando, mi hijo? Yo estoy hablando con una nueva creación, ¿o no estoy hablando con una... Sí, pastor, ¿está? De aquí para adelante. A mí háblame de aquí para adelante. ¿Qué quiere hacer de aquí para adelante? No me venga llorando. ¿Cuántas veces cayó en el lodo cenagoso? Hábleme de cómo el Señor lo sacó de allí. Y los cambios que el Señor está haciendo en ustedes. De eso hábleme.
Sí, pastor, yo estaba allí, pero mire el poder de Dios que me sacó de allí. Su pasado tiene que durar una frase. Estoy cansado de los testimonios de media hora hablando maldición y luego terminar diciendo, pero el Señor me salvó. Eso no es un testimonio, es un culebrón, hermano. Por capítulos y todo. Amén. ¿Estoy hablando bien o no? No le dé tanta gloria a su pasado. Aleluya. Denle la gloria al que le ha dado una nueva vida. Amén, aleluya. Hable más de la nueva vida que tiene en Cristo y se olvidará de su historia pasada. Y para usted lo presente va a ser la verdad y va a estar enfocado en la verdad y se van a ir los miedos. Porque algunos de ustedes tienen miedos a hacer lo que Dios le está diciendo porque siguen pensando en lo fracasado que era antes de vivir con Cristo. Pero si empieza a verse en Cristo, va a venir la valentía porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una cosa es lo que Dios ha hecho y otra cosa es Romanos 12 que dice que necesitamos ser transformados en otra forma de pensar. Que lo que somos, lo pensemos, lo creamos y que eso nos domine. Pero esto necesitamos entender que es una obra de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno más y termino. Aquí no saben dónde voy a terminar. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mi esposa ya lo sabía. No le dije nada, pero me conoce. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Creados por las buenas obras de nuestra vida. ¿Dice eso? No. Porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús. Y ahora sí. Para. Diga conmigo, no es por. Diga conmigo, yo no soy por lo que yo he hecho. Yo no soy por lo que yo he hecho. Yo soy por lo que hizo Jesús. Yo soy por lo que hizo Jesús. Y Jesús lo hizo porque Dios me ama. Y Jesús lo hizo porque Dios me ama. Pero ahora hay cosas que sí puedo hacer. Hay cosas que Amén. Es diferente. Aleluya. Es diferente. Porque muchos cristianos están tratando de ser buena gente para llegar a estar en comunión con Dios. Y el evangelio es todo lo contrario. Los muertos no caen bien, mijo. Y usted estaba muerto en su delito de pecado, ¿sí o no? Pero Dios me ha dado nueva vida. Jesús cumplió los requisitos de la santidad de Dios. Que esto no es gratis, ¿eh? Dios no ha dejado de ser justo. Porque algunos vienen con la charla de Dios es fuego consumidor, pastor. Dios es juez justo. Es juez justo, muy bien dicho. Algunos solo ven juez, pero no ven justo. Y muchos cristianos describen a un juez injusto. Porque un juez justo no puede sentenciar 2 veces por un mismo delito. Un juez justo ya ejecutó la sentencia sobre un culpable. Y ese culpable fue el sustituto, el que fue a la cruz por mí. Aleluya. Y el juez justo ya ejecutó la sentencia sobre Jesús. Aleluya. Gracias. Y esa es mi fe. Aleluya. Que yo soy una nueva creación en Cristo. Aleluya. Para buenas obras. No por mis buenas obras. Pero sí he sido nacido de nuevo. Soy una nueva criatura para vivir en otra cultura. Yo ya soy un hijo de Dios. Ahora yo no quiero pecar. Y tengo poder para no pecar. Ahora yo no quiero estar atado a ningún vicio de este mundo. Y tengo el poder para no estar atado ahí. Ahora yo quiero ver la gloria de Dios. Y puedo caminar por fe viendo la gloria de Dios. Aleluya. Ahora yo puedo vivir en santidad, puedo vivir en justicia, puedo vivir por fe, puedo prosperar, puedo vivir sano y puedo tener éxito en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Pero no antes. Por eso
eso yo siempre digo, no le hable tanta cosa a la gente que no es salva. Solo hable de salvación. La santidad es una consecuencia de un cambio de naturaleza. Somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús. Primera de Corintios dice que somos santos, justos, redimidos y sabios en Cristo. Efesios 1:2 dice que nosotros somos santos y fieles. Contradice completamente al mensaje de haz para llegar a ser. Cualquier mensaje que dependa de lo que tú hagas para llegar a un lugar no es el Evangelio. El Evangelio se sustenta en que proviene de Dios y es que por medio de los méritos de Cristo. Y nosotros vivimos por la fe, creyendo, actuando y hablando y pensando de acuerdo a lo que la Biblia dice que nos pertenece en Cristo. Eso somos nosotros. Somos una nueva creación gracias a Cristo. Y desde ahí comencemos a escribir. Amén. Amén. Póngase de pie. Como introducción está bastante bien el asunto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la obra completa de Cristo. Gracias por amarnos. Gracias por no ofenderte. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por enviar a tu Hijo a tomar mi lugar para hacer de mí una nueva creación. Padre, te doy gracias por todos los que estamos aquí y los que están escuchando a través de los diferentes medios, para que nuestros ojos sean alumbrados a estas verdades. Que aquellos que ya hemos recibido a Jesús y somos salvos por tu gracia, podamos saber quiénes somos en Cristo, la vida que hemos recibido, qué es lo que nos pertenece y el poder en el cual podemos caminar. Pero te pido por aquellos que hoy están escuchando este mensaje y nunca te han entregado sus corazones, oro para que sus ojos sean abiertos ahora y ellos griten: yo quiero esta salvación. Yo sí quiero este evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos, para que te entreguen sus corazones, para que te rindan sus vidas, para que empiecen a vivir por la fe. Y ahí con sus ojos cerrados, yo quiero decirle a los que me están escuchando, si usted no ha recibido a Jesús y quiere recibirlo, haga esta oración de fe conmigo. Dios, yo creo en lo que acabo de escuchar. Puedo ver en los versículos que ha dicho este predicador que esta es tu voluntad. Yo creo en Jesús y recibo el perdón de mis pecados. Y creo que tú me justificas. Y creo que tú me recibes. Yo te entrego mi corazón. Recibo tu perdón. Y confieso a Jesús como el Señor de mi vida. Creo que a partir de este momento soy hecho un hijo de Dios y que el Espíritu Santo viene a morar a mi corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted hizo esta oración, según la Biblia, Romanos 10, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, léalo. Usted va a ver que usted es hecho un hijo de Dios, usted está bendecido y usted va a estar en el libro de familia de Dios. Si usted ha hecho esto, póngase en contacto con nosotros para que podamos enseñarle los siguientes pasos a ser como hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Amén. ¿Quieren seguir aprendiendo? Amén. ¿Les gustó la